Hoy comienzo una nueva serie que se llama Redentor. Redentor es una palabra bastante mencionada en las iglesias. Redentor es una palabra que se escucha en muchas enseñanzas de la Biblia a través de los pastores. Hablamos mucho de Redentor, es una palabra que está en muchas de nuestras canciones, por cierto. E inclusive hay iglesias en Miami que su nombre es El Redentor, o en inglés, The Redeemer. Pero la pregunta es, ¿qué es un redentor? ¿Qué es un redentor? Si buscamos en el diccionario, la primera definición que vamos a encontrar es la siguiente: un redentor es alguien que redime a otro. Pero eso nos deja más perdidos que cuando comenzamos. Pero en realidad un redentor, la palabra redentor significa uno que hace libre a otro que está esclavo. Así que cuando hablamos de redención tenemos que pensar que para que exista un redentor tiene que existir un esclavo, y esta soga representa esclavitud. Representa lo que nos ata, representa lo que nos mantiene atado por el resto de nuestra vida. Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos, en sentido espiritual, así estábamos nosotros cuando Cristo no había llegado a nuestras vidas. Nos tenía atado nuestro orgullo, porque creíamos que para ser alguien, para ser importante, mientras más llenos estamos de nosotros, mucho mejor. Nos tenía atado nuestro egoísmo, que no nos deja compartir lo que nosotros tenemos, sino que más bien nos dice que mientras tú tengas más feliz vas a ser. Nos tenían atados nuestros vicios, nuestras quiebras morales, nuestros errores, nuestras faltas. Nos tenían atados tantas cosas que no podíamos nosotros ser libres. Ahora, cada vez que nosotros pensamos en alguien que necesita un redentor, no solamente debemos pensar en alguien atado, debemos también pensar en alguien que lo ata. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia nos dice que el que nos mantenía así era Satanás, usando el pecado representado en esta soga, usando nuestra propia maldad, nuestra propia culpa, nuestra desobediencia que desde el principio aló a la humanidad afuera de Dios y nos mantuvo en esclavitud. Así que para que venga un redentor, digan conmigo, un redentor. ¿Quién es un redentor? Uno que redime, uno que compra la libertad de alguien que está esclavo. Para que viniera el redentor, hacía falta que él peleara con quien nos tenía esclavizado. ¿Quién te tenía esclavizado, iglesia? Satanás. Y siempre que pensamos en pelea, por ejemplo, cuando Abraham Lincoln quiso liberar a los esclavos en Estados Unidos, tuvo que ir a la guerra. Y de ahí entonces la guerra civil. Y tuvo que morir mucha gente. Y americanos pelearon contra americanos por la libertad de los negros esclavos, porque implicaba pelea cuerpo a cuerpo. ¿No es cierto? Siempre que alguien quiere liberar a otro, implica que pelees con quien lo tiene esclavizado. Dígame si lo está entendiendo. Pero resulta que Jesús escogió la forma más insólita, que dejó al diablo con la boca abierta. No fue una pelea cuerpo a cuerpo. Jesús escogió lo que se conoce como el escándalo de la gracia. Escogió una cruz. Él no decidió pelear con Satanás. Él decidió pelear con lo que Satanás tenía como arma para destruir a la humanidad, que era nuestra propia desobediencia, nuestra propia rebeldía, nuestro propio pecado. Y dice la Biblia que Él, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros y murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y si alguien cree esto y tiene esa vida, celebre conmigo al libertador. Así que cuando Jesús fue a la cruz, y tú y yo decidimos creer que por medio de esa cruz, esta soga que representa el pecado fue rota, en ese momento nuestras manos se liberaron para decir: soy libre en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Ahora, siempre que pensamos en atadura, siempre que pensamos en alguien que estuvo esclavo y que necesita ser liberado, nosotros pensamos, por ejemplo, en vicios. Y decimos, bueno, ¿quién necesita ser liberado? Uno que está en drogas, uno que es víctima del alcoholismo. Y sí, es cierto. Sí, es cierto que necesita la libertad. Uno que está atado por algo que lo domina y que lo está matando. Pero ¿será eso solo lo que Dios quiso hacer con nosotros? ¿Esa es la única libertad que Dios quiso dar? Cuando pensamos en que esta soga de atadura se rompiera, estamos pensando en problemas familiares, matrimonios a punto del divorcio,
que están quebrados moral y matrimonialmente y necesitan a alguien que venga a cortar las sogas de la división matrimonial, y ahí vino Cristo. O pensamos tal vez en la crisis financiera o en la enfermedad física y en muchos de esos problemas. Y es cierto, Cristo cuando vino a romper la soga que nos mantenía atada, rompió todas esas cosas. Pregunto, ¿alguno estaba enfermo y ahora está sano por el poder de Jesús? Déjeme ver las manos de los que en algún momento enfermos ahora son sanos, porque Cristo vino a cortar la soga que te ataba a la enfermedad. Algunos estaban en crisis familiares y cuando Cristo vino te dio a ti la libertad para ver cómo resolver tus problemas familiares y encontrar la unidad familiar. ¿Alguien puede decir amén junto conmigo? Y pudiéramos mencionar muchos ejemplos. En la Biblia no faltan los ejemplos al respecto. Nos hablan, por ejemplo, de un paralítico junto a un estanque en Betesda. ¿Lo recuerdan? Su soga, su atadura, eran 2 piernas quebradas, eran 2 piernas paralizadas. Y cuando él quería ser sanado no podía, porque alguien ganaba la ventaja y llegaba primero que él al estanque. Pero entonces llegó Jesús. Alguien diga conmigo, Jesús. Llegó Jesús. Y no hizo falta que el hombre corriera o fuera arrastrado para llegar primero al estanque, porque en aquel momento la soga de la atadura y de la parálisis en sus piernas fue rota por el poder de Jesús, quien le dijo, sé sano, y el hombre fue sano. Y en ese momento no solamente sus piernas, sino también su alma fueron liberadas, porque entendió que ahí estaba el libertador, no solamente de su cuerpo y de su enfermedad, sino también de su vida. La mujer junto al pozo de Samaria, que tenía que ir a las 12 del día porque había tenido 5 maridos y ahora vivía con otro hombre sin estar casada. La sociedad la rechazaba, el mundo la odiaba, tenía que pagar la culpa de recibir el sol al buscar el agua, porque ese era el castigo de la sociedad. Pero ahí la estaba esperando el libertador. Él estaba ahí en el pozo para cortarle las sogas de la vergüenza, para liberarla de la esclavitud social, para liberarla de un pasado que la mantenía atada y le susurraba, eres una perdedora, eres una fracasada y eres una pecadora. Y ahí vino Cristo a decirle, tengo agua viva para ti, y si bebes de ella no tendrás sed jamás. Zaqueo, allí en la ciudad de Jericó, un hombre extremadamente rico pero extremadamente odiado. Rechazado por todos, odiado por todos, pero aceptado por Jesús. Y cuando Jesús entra a su casa, viene con el valor del cielo, y este hombre se da cuenta que no es grande por el dinero que tiene, que no importa que sea pequeño de estatura, que ahí está el libertador, y le ofrece la oportunidad de que sus sogas sean cortadas, porque el Redentor ha llegado para ofrecerle lo que el dinero, la fama y la influencia no le dieron. Zaqueo fue liberado. Y también está el ciego, también en Jericó. Su nombre Bartimeo. No ha podido ver durante toda su vida, y de momento escucha, Jesús está pasando, y Jesús pasa por el camino. Y Bartimeo, ¿recuerdas la historia? Él dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le dice, cállate, no molestes al maestro, él va de camino y no puede preocuparse en un ciego como tú. Pero Bartimeo no se deja intimidar, su necesidad es más fuerte que su oposición. Y él dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo terminó la historia? Jesús regresa y le dice, hombre, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, quiero ver, quiero recuperar la vista, quiero por primera vez ver lo que Dios creó, que los demás ven y yo no. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado, recibe la vista. Y el que estaba ciego ahora vio. Eso es redención, ese es el Redentor, es el que le da fuerza a las piernas, es el que quita la culpa frente al pozo, es el que levanta a Zaqueo de la mediocridad, de depender del dinero y de la fama para encontrar realización, es el que da vista a los ojos. Eso es redención. Pero tengo una pregunta: ¿qué pasa con las personas que no califican y que no clasifican dentro de esta categoría? ¿Qué pasa con el que tiene mucho dinero, mucha salud, mucha fama, mucha felicidad, mucha influencia y mucha realización? Siempre que nosotros hablamos de libertad, pensamos en alguien que tiene una necesidad aparente y una necesidad visible para que le corten esta soga de pecado, para que le corten esta soga de insatisfacción. Hace algunos años escuché el testimonio de Heriberto Hermosillo. Él era uno de los músicos de Luis Miguel que se convierte y hoy en día es pastor en McAllen, de una iglesia en McAllen, Texas. Semilla de Mostaza es el nombre de la iglesia.
Y a raíz de su conversión, hace varios años atrás, en los años 90, por supuesto, él y su hermano buscan a Luis Miguel para tener un diálogo con él y hablar acerca de la fe que estos muchachos talentosos ahora tenían y estaban dejándolo todo. Dejaron el mundo de la fama, dejaron la banda con Luis Miguel para dedicarse a predicar a este Señor que les salvó la vida. Y cuando tienen un diálogo con Luis Miguel, ellos cuentan el testimonio de que él les dijo: tengo un único problema con la gente de ustedes, los cristianos. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando tu gente presenta a tu Salvador, lo que ellos ofrecen de tu Salvador solo aplica para alguien que está en quiebra moral, para alguien que está en quiebra espiritual, para alguien que está en quiebra física, para alguien que no tiene dinero para nada, que se está muriendo de una enfermedad terminal, que perdió el matrimonio, que se siente infeliz, que no tiene realización personal, que no ha logrado nada en la vida y que la fama no tocó a su puerta. ¿Qué tiene que ofrecerle tu Dios a un hombre como yo, que soy famoso, soy el sol de México, tengo todo lo que quiero, lo tengo todo? Claro, sabemos que él está hablando desde su arrogancia, pero yo no voy a usar el ejemplo de Luis Miguel para hacer un juicio de valores de él. Yo voy a usar el testimonio de estos hombres, de lo que este cantante famoso le dijo, para invitarnos a pensar cuando nos encontremos con personas en la vida que no tienen una enfermedad que necesite ser sanada porque están extremadamente sanos. Y nosotros pretendamos hablarle de un Dios que sana y ellos dicen: no me hables de ese Dios que sana, porque hasta ahora, y espero que dure mucho, yo tengo salud. Y le vamos a hablar de un Dios que prospera financieramente y ellos te dicen: yo no necesito tu prosperidad, tengo todo el dinero del mundo, es más, yo puedo darte a ti lo que no tienes. Y le hablas de felicidad y ellos, conscientes de que la felicidad es la que encuentran en este mundo, te dicen: la felicidad para mí es viajar el mundo, es tener todo lo que quiero. Equivocados, por supuesto, pero sinceramente equivocados. Creen que no necesitan ser felices por medio de Jesús. En otras palabras, querida iglesia, ¿qué le vamos a decir a una persona que está completamente sana, que es exitosa profesionalmente, que es feliz sentimentalmente, que es influyente y que está enfocada inclusive hacia las cosas de Dios? Permítame rapidito hablarles de un personaje de la Biblia que para mí entra dentro de esta categoría y sin embargo recibió al Redentor. La Biblia dice en Hechos capítulo 8: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. La descripción y el relato bíblico en unos pocos versículos está hablando de un hombre que encaja perfectamente dentro de la categoría de alguien que tal vez lo tenga todo y que no necesite para nada a un Jesús que solamente apela a necesidades humanas. Este es un hombre que tal vez no está buscando a Dios por lo que le falta. Este es un hombre que está buscando a Dios porque a pesar de que lo tiene todo y lo tiene a todos, se ha dado cuenta de que hay algo más y hay algo mucho más grande que él verdaderamente con ello, y con él quiere llenar su vida. Te menciono rapidito algunas características de este hombre. La Biblia dice que era importante. Diga todo el mundo conmigo: importante. Según la descripción, estaba a cargo de los tesoros de la reina. En nuestros términos modernos sería algo así como el director del IRS. Y en esta época del año, estas son personas muy importantes y durante toda la vida. Este era un hombre que tenía mucho poder porque estaba al lado de la reina y él tenía el control de los tesoros del país. Alguien diga conmigo: importante. No solamente era un hombre importante, la Biblia dice, leímos el pasaje, que él había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Es decir, que en el sentido espiritual hasta tenía una buena inclinación hacia el Dios verdadero. Era un adorador de Dios. No estaba tras dioses falsos, no adoraba las imágenes de su país, no buscaba los dioses africanos o los dioses de las naciones. Él tenía una fe verdadera en el Dios de Israel y había ido inclusive a Jerusalén para adorar en aquella fecha. Era un hombre importante, era un hombre adorador y dice inclusive que no tenía suegra porque era eunuco. Es decir, que si para algunos eso es un problema, el hombre estaba libre. Hasta donde sabemos era un hombre sano porque no se menciona ninguna enfermedad. Y por supuesto era un hombre extremadamente rico, porque viajaba en su carro y estaba siendo protegido por un montón de gente, porque alguien tan importante en esa época no viajaba solo.
porque seguramente iba a ser asaltado. De hecho, la Biblia dice que en algún momento en el camino mandó a detener su carro, lo cual quiere decir que alguien le manejaba su auto. Tener un carro arrastrado por animales en aquella época era sinónimo de riqueza, de gente de poder, de influencia. Ese es el hombre de nuestra historia. La pregunta es, ¿para qué necesitaba un redentor? Si el redentor que muchas veces nosotros los cristianos predicamos solo apela a los enfermos, este hombre no lo necesitaba, porque él estaba sano. Si el redentor que muchas veces nosotros predicamos solo apela a los pobres, este hombre no lo necesitaba, era extremadamente rico. Si el redentor que nosotros predicamos solo afecta o apela a los que han fracasado, este hombre era profesionalmente exitoso. Si el redentor que nosotros predicamos apunta a los que están en la sombra, no tienen fama, no han logrado nada en la vida, este hombre estaba a la luz de todos, era sumamente famoso y era sumamente importante. Pero sin embargo, él tenía un problema. Y saben, la Biblia nos dice cuál era el problema. El problema de este hombre quizás es el de muchos de ustedes que están sentados hoy aquí. Él tenía un deseo sincero de conocer a Dios, pero una profunda incapacidad para conocerlo. Miren ustedes qué contraste. Un ser humano que quiere sinceramente conocer a Dios, pero que a la misma vez no puede. Y no puede por una sencilla razón: no lo entiende. Qué difícil es tenerlo todo y no poder conocer a Dios. Qué difícil es que un niño al que quizás todavía hay que enseñarle mucho en la vida y que desconoce mucho en la vida, le sea más fácil acercarse a Jesús y conocerlo que a este hombre que lo tiene todo y lo sabe todo aparentemente. Este es alguien que lo tiene todo, pero sin embargo le falta algo. Él quiere sinceramente conocer a Dios. Viajó a Jerusalén para adorar a Dios, pero viene leyendo al profeta Isaías cuando describe la muerte del Mesías y no entiende nada. Lo mejor que le pudo suceder a este hombre fue que Felipe apareciera en su camino. La Biblia dice que Felipe estaba en Samaria y el Espíritu Santo lo toma y de momento aparece en el desierto, y la voz de Dios le dice al profeta, al evangelista: acércate al camino y habla con ese hombre. Y se le acerca a este etíope grande, poderoso, que viene leyendo las escrituras, y un simple hebreo pobre que no tiene mucha influencia y que no tiene mucho poder desde la perspectiva humana, le lanza una pregunta al hombre y le dice: ¿entiendes lo que lees? Yo no sé si nosotros nos damos cuenta de lo que yo estoy diciendo, pero esto es una ofensa. Esto es un hombre insignificante, pobre, que viene de un país subyugado, que le está hablando al funcionario de una reina, que tiene poder y riqueza, que viene sentado en un carro. Es un forastero que apareció en el camino y le hace una pregunta a alguien que tiene guardaespaldas y que tiene gente que lo está protegiendo, y aún así tiene la valentía para decirle: ¿entiendes lo que lees? Cualquier otra persona lo hubiera tomado como una ofensa y hubiera dicho: ¿me ofendes? ¿Me ofendes mi inteligencia? ¿Me estás diciendo bruto? ¿Acaso ustedes son los únicos que pueden leer y entender las escrituras? Pero este hombre tenía tan sincero deseo de conocer a Dios que puso a un lado sus prejuicios y puso a un lado sus criterios humanos y le dice: ¿y cómo podré entenderlo si no tengo quien me lo explique? Iglesia, no nos confundamos. Nosotros no necesitamos a Jesús para que nos llene los bolsillos de dinero. Nosotros no necesitamos a Jesús para que nos sane un familiar enfermo, ni tan siquiera para que sane nuestro cuerpo si somos nosotros los que estamos enfermos. Nosotros no necesitamos a Jesús para que nos arregle nuestros problemas sentimentales. Si estás soltera, para que te busque un marido. Si estás soltero, para que te busque una novia. No necesitas a Jesús para que te arregle el problema matrimonial o acabe con la rebeldía de tus hijos. Nuestra necesidad de Jesús es mucho más profunda y mucho más intensa. Es que nuestro corazón sin Él está vacío y no tiene nada. ¿Alguien puede entender lo que yo estoy diciendo? Oh, ese aplauso me dice que lo entendiste a media. A lo mejor no me estoy haciendo explicar. Pero lo que dice la Biblia es que esta soga y este problema que nosotros tenemos en realidad es mucho más profundo y mucho más intenso que una cama de hospital. Por eso cuando Jesús le bajaron a aquel paralítico, Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo: ¿quién es este que puede perdonar pecado? Y el paralítico lo miraba como diciendo: yo no vine para que me perdones pecado, yo vine para que me sanes las piernas. Lo que no entendía el hombre y no entendía la gente
era que el problema más importante del ser humano no está en unas piernas paralizadas, en un posible divorcio, en una enfermedad terminal, en una quiebra financiera, en una satisfacción humana, en que no has logrado la felicidad. El gran problema del ser humano está que mientras Cristo no está en tu vida, puedes tener todo lo demás, pero te va a faltar lo más importante y vas a estar vacío y vacía. Lo mejor que nos pudo pasar a nosotros algún día en nuestra vida es que se nos apareciera un Felipe o una Felipe. Es que Dios le pusiera en el corazón a alguien que viniera con un tratado, que viniera con un mensaje, que viniera con una Biblia, que viniera con un mensaje de parte de Dios y te dijera: lo que tú necesitas no es trabajo, lo que tú necesitas es un Salvador y todo lo demás te vendrá por añadidura. Lo que tú necesitas no es un sanador. Él te puede sanar, pero por encima de tu sanidad, Él te quiere sanar el alma para que ahora vivas lleno de Él. Sea que estés enfermo o que estés sano, que tú puedas celebrar que Cristo vive dentro de ti. El etíope no entendió que Felipe estaba allí por envío divino. No entendió que aquello era una cita entre él y Felipe provocada por Dios. Él simplemente recibió la pregunta de aquel hombre y le dio una respuesta, pero lo menos que se imaginaba que cuando lo invitó a subir a su carro, estaba trayendo al mensajero de Dios que lo iba a reconciliar con su Redentor para siempre. A lo mejor tú estás sentado hoy en este auditorio y eres como ese etíope. A lo mejor ya llegaste al punto en la vida en que piensas que lo tienes todo. Permíteme ser un Felipe para ti. Y si en algún momento lo entendiste y se te olvidó, que lo recuerdes. Todo lo que tienes no sustituye lo que puede darte Jesús. Y si en esta mañana viniste con la expectativa de que Él te diera algo más, déjame decirte, todo ese algo más, no hay ningún problema en que lo recibas. Pero si te vas con todo lo demás que Jesús te puede dar, pero te falta a Él, te va a faltar todo. Por eso Felipe se subió a aquel carro para que el hombre entendiera que lo iba a llenar no era la religión que había ido a buscar a Jerusalén, que no era un nuevo lugar de adoración, no era un nuevo Dios ni una nueva religión, era una sola persona lo que él necesitaba en su vida, que lo iba a conectar con el único y verdadero Dios, Jesucristo. Tú no necesitas una nueva religión, tú necesitas un Salvador. Y eso tiene que estar con nosotros por el resto de nuestra vida. Porque pudiera ser que a estas alturas de la vida, después que conociste al Señor, tú estés sano, tu matrimonio esté restaurado, tus hijos estén viviendo en la victoria de la fe, tu casa esté ordenada, tengas la provisión de todos los días y estés aumentando inclusive en tus bienes materiales. Pero por favor que no se te olvide algo. Ninguna de esas cosas pueden sustituir lo que te va a ofrecer Jesús. Y es por eso que nosotros somos apasionados en alabar a Dios, porque hemos entendido que Él es el centro de nuestra vida. Si Él falta, lo perdemos todo. Si Él falta, no tenemos nada. Si Él falta, con todo lo que podamos sostener y aferrarnos en esta vida, lo vamos a necesitar todo. Porque no hay dinero, no hay salud, no hay familia, no hay nada sobre la tierra que pueda sustituir la persona de Jesucristo reinando en nuestras vidas. Y esto es algo que los jóvenes en este país tienen que entender. Porque ustedes que viven en los Estados Unidos lo tienen todo. Y todo lo que quieren, con un chasquido de dedos, sus padres se los compran. Y si ya tienen la edad suficiente y trabajan, ahora tienen el dinero para decir: ¿cuál es el nuevo teléfono? Lo quiero, lo tengo. ¿Cuál es el nuevo reloj inteligente? Lo quiero, lo tengo. ¿Dónde está el nuevo auto? Lo quiero, lo tengo. El nuevo par de zapatos, el lugar nuevo que abrieron en la ciudad y del que todos hablan. Yo puedo entrar allí porque no hay diferencia. Vivimos en una sociedad rica. Y cuando vivimos en una sociedad rica, llegamos a pensar que no necesitamos nada más ni a nadie más. Por eso muchos de nuestros jóvenes y mucha de la juventud que está afuera y aún dentro de las iglesias han llegado a pensar que no necesitan a Jesús. Tienen los cuerpos más sanos de la historia. Van al gimnasio y sus músculos están todos marcados. Tienen la mejor apariencia, visten como nadie, viven como nadie, manejan los autos que quizás el resto del mundo no puede manejar, viven en las casas y en los lugares que nadie más tiene, tienen aire central, tienen un refrigerador lleno de comida. No necesitamos nada. Y nos podemos confundir. Pero es necesario que en este día el Espíritu Santo te provoque, como provocó a aquel hombre etíope, a entender que teniéndolo todo, no tenía nada. ¿Entiendes lo que lees?, le dijo Felipe. Y él dijo: ¿cómo lo entenderé?
si no hay quien me lo explique. Y dice la Biblia que partiendo de donde leía el profeta Isaías, le explicó toda la fe hasta llegar a la muerte y la resurrección de Jesús. Y el hombre dio una respuesta. Y con esto en esta mañana yo quiero que nosotros entendamos que no nos podemos parar frente a Jesús sin dar una respuesta. Y el hombre respondió en aquel día. Hoy el Redentor está delante de ti y tú tienes que responderle algo. Tú tienes que responder algo para él, o un no o un sí. Pero aquí la respuesta de este hombre. Lo primero que él respondió fue con una respuesta de fe. Él le dice a Felipe: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda decir junto con él y conmigo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo puedes decir una vez más? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta ahora es: ¿entendemos lo que estamos diciendo? Porque cuando Jesús se paró frente a un montón de judíos y les dijo: yo soy el Hijo de Dios, ellos, dice Juan, que agarraron piedras para apedrearlo y matarlo a pedradas. ¿Y por qué? Por solamente decir que era Hijo de Dios lo querían matar a pedradas. Dice Juan, porque cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Es decir, que cuando nosotros decimos: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿saben lo que estamos diciendo? Yo creo que Jesucristo es Dios que se hizo carne. Yo creo que Jesucristo es Dios que nació de la Virgen. Yo creo que Jesucristo es Dios que nació de aquella mujer que nunca había tenido marido ni relaciones, y sin embargo el vientre se le hinchó porque el Espíritu Santo puso engendro divino dentro de ella. Yo creo que aquel niño que nació no era el hijo de un carpintero, era el hijo de aquella mujer que el carpintero criaría, pero era el hijo del Padre que había enviado a la tierra para salvar a la humanidad. Alguien diga amén. Yo creo que aquel que los pastores vieron en aquel pesebre y adoraron era precisamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Jesús, el Redentor de la humanidad. Cuando yo digo yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tengo que entender que quien murió en la cruz no fue un ser humano cargado de buenas intenciones, fue Dios muriendo en lugar de nosotros. Lo que el etíope le estaba diciendo a Felipe: yo creo que Dios se hizo hombre. Yo creo que Dios vivió entre los seres humanos, porque yo creo que Dios vino a morir por cada uno de nosotros y por mí, este hombre importante que ahora se da cuenta que lo tiene todo, pero lo necesita Él. Creer en el Hijo de Dios no es una creencia intelectual. No es creer que Él es bueno, no es creer que Él vivió en la historia, no es creer que hay suficientes argumentos para demostrar que sí nació y que sí vivió, porque todavía hay algunos que lo niegan. No, todas esas cosas están perfectas, pero el cristianismo no se pelea con argumentos y no se cree desde el intelecto. El cristianismo se cree desde el corazón, desde la fe, en aceptar que Dios tiene el poder para hacerse carne por amor a la humanidad. Que Dios puede tomar una mujer virgen y sin esposo, que nunca ha tenido relaciones, para poner en ella el embrión de lo divino, para que alguien sin pecado muera en lugar de los pecadores. ¿Habrá algún pecador que celebre esto? ¿Habrá alguien que diga: gracias, Señor, porque lo que inventaste es lo más grande de la historia? Por eso dije que cuando Jesús fue a pelear con el diablo para quitar de nosotros las ataduras que teníamos, nosotros pensaríamos que la pelea iba a ser cuerpo a cuerpo, porque así resolvemos los hombres nuestros problemas. Pero a Dios se le ocurrió una cruz. Y aún los judíos tenían en sus declaraciones proféticas lo que dijo Jeremías: maldito todo el que es colgado en un madero. Tomó el símbolo de la maldición, tomó el símbolo de la debilidad, tomó el símbolo de la derrota, y Jesús ahí débil, maldito y derrotado, siendo fuerte, bendito y victorioso, se dejó maldecir, se dejó separar por el Padre, para que nosotros, con un solo acto de fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios y creyendo que Él murió en nuestro lugar, ahora tengamos vida y vida para siempre. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo? Tú no tienes que comprar el cielo con tus buenas acciones. Nosotros no ponemos dinero aquí para ver si hoy mi cantidad le puede decir a Dios: hoy sí di lo que compra el cielo. Nosotros no hacemos nada para agradar a Dios, porque ya entendemos que alguien lo agradó por nosotros y quebró la atadura que nos separaba de Dios. Y ese alguien es Jesucristo. Cada vez que tú des una respuesta de fe en tu vida,
Comenzando por la respuesta de fe inicial que yo di hace muchos años atrás, algunos de ustedes también, cuando entendí que Jesucristo había muerto por mí y que solamente Él me podía dar la oportunidad de ser yo también, junto con Él, un hijo de Dios. En ese instante el cielo se unió conmigo, el Padre me llamó su hijo y a partir de ese momento tengo vida eterna. El Padre me adoptó dentro de su familia y el Espíritu Santo vino a vivir en mí. Pero el hombre, dentro de su respuesta de fe, respondió algo más. Y respondió en obediencia. Digan todos conmigo, obediencia. Porque miren sus palabras, dice la Biblia, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este hombre nunca había estado en el culto de una iglesia como esta. Nunca había cantado acerca de Jesús. Nunca nadie le había hablado de Jesucristo. Nunca antes había escuchado que esta explicación de Isaías 53 hablaba de uno que ya había muerto por él hacía un tiempo atrás en Jerusalén. Pero en el momento que Felipe le empezó a explicar toda la historia, el Espíritu Santo le comenzó a dar fe y le comenzó a dar entendimiento para que lo que él no podía, recuerden cuál era su único impedimento. Él lo tenía todo, pero tenía el único impedimento de no poder entender a Dios. Y resulta que en aquel lugar desierto, él entendió a Dios como nunca antes. Y le dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo que tú no entiendes, y muchas veces yo no entendemos, que el primer acto de obediencia que los cristianos participamos es el bautismo. Y yo quiero hablarles a ustedes en este día, algunos de ustedes que están sentados en este lugar, que hemos creído en el Señor, pero no nos hemos bautizado. Yo pregunto, ¿cuántos se han bautizado de acuerdo a la fe que han tenido? Y yo no te digo ahora, muchas gracias, pueden bajar su mano. Y yo no te estoy hablando de que cuando eras niño te llevaran a una iglesia e inconsciente te echaran agua en la cabeza. Porque nadie nos pidió permiso cuando nos bautizaron siendo niños, los que fueron bautizados, para que eso pasara. La Biblia nos habla de personas conscientes, de gente adulta que pasaron de la etapa de la ingenuidad y que ahora tienen la capacidad de razonar y de decir: yo creo que Jesucristo es Dios y quiero meterme en esas aguas porque entiendo que en ese símbolo hay un acto de obediencia, que cuando yo entro al agua estoy diciendo: Jesús murió por mí. Y cuando yo salgo del agua estoy diciendo: pero también resucitó. Y cuando yo entro al agua estoy diciendo: y hay alguien más que ahora se murió, es Alex. Eres tú, que estamos muriendo a ser los centros de nuestra vida y a tener el control y ser nuestros propios dioses, para salir del agua y decir: pero ahora resucito a una vida donde ya yo no tengo el control. Ahora es Cristo quien reina en mí. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo entiendo que hay demasiada gente en la iglesia que no ha bajado las aguas del bautismo porque piensan que tienen que ser perfectos, porque tienen demasiados asuntos sin resolver. Y porque dicen: Señor, dame la oportunidad de arreglar mi matrimonio, de arreglar esta situación, de arreglar esto otro. Y yo digo: ¿habrán entendido la gracia? Porque lo que entendemos es que nosotros no venimos arreglados a Cristo para que Él nos arregle. Nosotros venimos rotos para que Él nos arregle. Eso es la gracia. Y eso es lo que estamos diciendo cuando en obediencia entramos a las aguas. Le estoy diciendo: hay aquí un pedazo de humano, todo roto, todo quebrado, que entiende que ahora comenzó el progreso en mi vida, la restauración, y todo va a ser arreglado por el poder de tu victoria. Alguien diga amén. Eso es mucho más que una canción que nosotros cantamos. Eso es una declaración de fe. El poder de su victoria que comienza a transformarnos, a cambiarnos y a volvernos vivos. Entonces, si en este día tú estás en este lugar y quizás no habías entendido en esto, hay una respuesta doble que tenemos que darle a Jesús. Número 1 es creer, y número 2 es obedecer. El príncipe de los predicadores del siglo XIX, Charles Spurgeon, él decía al respecto: ya sea que me hunda o que pueda nadar, Cristo Jesús es mi única esperanza. Y si muero, lo haré con mis brazos aferrados a su cruz. Ya sea que me hunda o que pueda nadar, Jesucristo es mi única esperanza. Y si en el intento me muero, lo haré aferrado a su cruz. Porque como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien puede decir amén?
La iglesia puede decir un amén fuerte en este lugar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a invitar al grupo de alabanza que suba un momentito. Y quiero ir concluyendo en esta mañana. Y esta es la conclusión de lo que Dios nos ha estado diciendo en este día. Número uno, Dios te invita en esta mañana a preguntarte, casi tarde ya, ¿por qué yo estoy sentado en este lugar? ¿Por qué vino a una iglesia? ¿Por qué canté todas esas canciones que esta muchacha me motivaba a cantar? ¿Qué yo estaba buscando? Porque seguramente en aquel carro, mientras Felipe explicaba todas las cosas, el etíope se preguntaba, ¿y qué hago yo regresando de Jerusalén? ¿Qué fui a buscar allí? Porque la gente va a Jerusalén porque es la tierra santa y piensan que allí van a ser más santos. Y escucho en muchas radios, inclusive cristianas, que dice, ven a Jerusalén y vivirás la experiencia más grande de tu vida. Y está bien que vayamos a Jerusalén y está bien que conozcamos todo, pero la experiencia más grande de tu vida no te la dará un lugar. La experiencia más grande de tu vida te la dará una persona. Y ese día en el desierto, no en Jerusalén, en el desierto, el hombre se encuentra con la persona más importante de su vida y se da cuenta que no importa donde tú estés. No sé si nos hemos dado cuenta, pero el mejor lugar para adorar a Dios no es un desierto. Porque en un desierto tú sudas, se te van las fuerzas. En un desierto no es lo mejor. Ahí estás todo cansado, ahí estás sin agua. Y resulta que en ese lugar inhóspito y aparentemente no aceptable para que Dios y el hombre se encontrara, en ese mismo lugar donde Jesús había vencido al diablo, en ese mismo lugar, el eunuco etíope y Jesús tuvieron un encuentro. Y aquel hombre se dio cuenta en ese mismo instante que todas sus motivaciones equivocadas para encontrar en un lugar algo habían sido transformadas para entender que ahora ese algo se encontraba en una persona. Es mi oración a Dios y he estado orando durante toda la semana que la próxima semana cuando tú regreses no vengas pensando que vas a encontrar aquí lo que solo uno te puede dar. Yo no sé si alguien entendió lo que yo acabé de decir. Que tú no regreses a este lugar pensando que vienes a buscar algo que nosotros tenemos para darte, sino que cada uno de nosotros entendamos que lo que nos une en este lugar es lo que nos dio Dios a través de Jesucristo. Saben, a veces nos cuesta hasta expresarle nuestra alabanza a Dios porque no hemos entendido esta verdad. Cuando nosotros entendemos el lugar que tiene Jesús en nuestras vidas y lo que Él puede hacer por nosotros y lo que Él puede darnos, lo que se abre en nuestros ojos y lo que se produce dentro de nosotros es tan grande que a partir de ese momento nuestra pasión mayor es darle la gloria a esa persona donde quiera que estemos. Yo quiero que te pongas de pie un momento.